Les damos la bienvenida a todos y todas, esperamos que se encuentren muy bien. Mi nombre es Silvina Freiberg y estaré moderando el webinar de hoy, denominado Agentes Culturales bajo radar. ¿Empezamos? Luis. Perfecto. Muy buenos días a todas y a todas. Gracias, Silvina, por la presentación. Bueno, a mí me toca hoy dos cosas que me producen mucho gusto. La primera es dar la bienvenida a todas y a todos los participantes en Travesías Argentina. Sé que desde la semana pasada estáis trabajando, pero creo que hoy este webinar en el que tenemos a Ángel Mestres para ilustrarlo y para acompañarnos es de una manera el lanzamiento oficial, yo creo, de Travesías Argentina. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta travesía, que por el momento es una travesía en la que estamos cada uno en nuestras casas, pero, en fin, no deja de ser un viaje que es lo que es la cultura. Y también unas brevísimas palabras de agradecimiento, en primer lugar, desde luego, a los amigos de Transit, a Ángel Mestres y todo su equipo, sin los cuales este proyecto no habría sido posible. Y también de manera muy especial a tres socios de la cooperación española, tres socios de España, en definitiva, en Argentina, que son las instituciones que nos acompañan. Karina Cabo, que es la Secretaría de Cultura y Educación de Rosario, Federico Raca, que es el subsecretario de Cultura de Córdoba, y Enrique Abogadro, que es el ministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Debo decir que me alegra particularmente contar con ellos porque es justamente en lo local donde nos encontramos con Transit a la hora de formular este proyecto. No creo que sea el lugar ni el momento de extenderme sobre la importancia de lo local para la estrategia de la cooperación española con nuestros socios iberoamericanos, y hablo aquí sobre todo de la cooperación cultural, pero sí quisiera recordar que en el caso de Argentina esa importancia de lo local se triplica. No en vano tenemos tres centros culturales dependientes de la cooperación española, con distintas fórmulas de colaboración, de cooperación, pero cada uno de ellos está fuertemente enraizado en lo local, en cada una de sus ciudades, de sus contextos más cercanos, de la misma manera que lo están todos los centros que forman parte de la red de centros de la cooperación española. Así que, con independencia de los orígenes distintos de estos tres centros culturales, de Buenos Aires, del Parque España y del España en Córdoba, lo cierto es que esos tres centros coinciden en una visión estratégica doble. Por un lado, la creencia en que la cultura, tal y como se define o se afirma en un documento que es esencial para nosotros, que es la Estrategia de Cultura y Desarrollo de la Cooperación Española, la cultura no es una dimensión accesoria del desarrollo, y leo que la cita exacta, sino el tejido mismo de la sociedad, una potente fuerza interna para el desarrollo de cada una de esas sociedades. Y luego también estamos de acuerdo en el convencimiento de que solo la cultura genuinamente enraizada en lo local puede convertirse en vector verdadero de desarrollo y en instrumento, para mí, uno de los privilegiados para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y aquellas prioridades que la comunidad internacional se dotó o se definió en la Agenda 2030. Por eso, repito, me produce particular satisfacción contar con los responsables de las áreas de cultura de las tres ciudades en las que están nuestros centros culturales en la Argentina. Muchas gracias por acompañarnos, creo que va a ser un debate muy enriquecedor. Muchas gracias, Ángel, también por todo el acompañamiento en este proceso. Y acabo con un último agradecimiento, que es un agradecimiento ad intra, interno, que es un agradecimiento a los equipos de nuestros tres centros culturales, que son en realidad los que han hecho posible, junto con la gente de Transit, estas travesías Argentina y, en fin, y con los que tengo el lujo de cooperar y colaborar cada uno de mis días aquí en Argentina. Muchas gracias de nuevo, y sin más cedo la palabra a Karina Cabo, secretaria de Cultura y Educación de Rosario. Adelante, Karina. ¿Qué tal? Buenos días para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto representar a Rosario y sumar a la gestión cultural desde lo local.
Me parece que no podemos dejar de mencionar cómo los problemas económicos atravesados a partir de la pandemia, de la cuarentena, cómo nosotros desde Rosario hemos podido dar respuesta a alguna de esas de las dificultades a través de algunas propuestas como delivery de libros para ayudar a lo que es las industrias culturales, sobre todo las editoriales independientes de la ciudad de Rosario que estaban pasando un mal momento, a los artistas a través de vidrieras culturales, y sin dejar de mencionar, por supuesto, a las infancias, que es un gran sello que tiene la ciudad de Rosario. Nosotros, de hecho, ayer el Consejo de Niños y de Niñas, que es un proyecto que venimos realizando desde hace un tiempo, se ha reunido con el intendente Hapkin, unos 75 niños representando la ciudad, para planificar y para dar propuestas acerca de cómo podemos mejorar las políticas públicas que obviamente incluyan a los niños y que los niños las piensen de abajo hacia arriba. Sin querer extenderme, yo quiero comprometerme a armar una red colaborativa entre todos y todas. Quiero que sea una cultura mucho más transversal y quiero comprometerme desde la gestión a un trabajo más de cercanía, donde realmente podamos construir colaborativamente un gran mapa de organizaciones locales, que los proyectos surjan de abajo hacia arriba, que surjan, que tengan ese sello local, sobre todo a partir de la propuesta que tiene el intendente, cuyos ejes son cercanía, vecindad, y que obviamente lo llevamos también al área cultural. Mi compromiso es trabajar de manera colectiva, dando lugar a los proyectos locales que puedan llevar a la construcción de una cultura incluso nacional e internacional que colabore y que sea mucho mejor. Gracias y que disfruten de este webinar. Agradezco nuevamente la invitación a participar en esta introducción al evento. Gracias, Karina. Federico, te escuchamos. ¿Cómo te va? ¿Cómo está, Luis? Un gusto a la Muy gente de bien. Travesía, un gusto a los otros secretarios, al ministro, abogado. Es un gusto estar acá desde el Cabildo de Córdoba, poquito antes del 25 de mayo, para contarles un poco qué estamos haciendo en Córdoba. Nosotros asumimos hace poquito, junto al intendente Martín Yarlora, y bueno, nos encontramos con la pandemia, que nos ha pasado a todos, y con las consecuencias del encierro y todo lo demás. Nosotros ahí generamos como dos grandes cosas. Una, tomamos la decisión de que cultura no es acción social ni desarrollo social, pero que teníamos que ir directamente a ayudar a nuestro campo cultural, así que tuvimos ayuda directa, digamos, decidimos por primera vez que cultura tuviera ayuda directa en términos de módulos, porque nuestra gente estaba pasando hambre y su familia. La segunda acción que tomamos fue la creación de lo que llamamos Plan de Compromiso Cultural, que es un vastísimo plan que el intendente nos apoyó muchísimo en eso, dándonos fondos para poder comprar funciones, cursos, talleres por anticipado para que sean dados luego de la pandemia. Digamos, eso ha sido una cosa que ha tenido un fuerte impacto en nuestro campo cultural. Al mismo tiempo generamos un relevamiento cultural general, teníamos un problema serio de datos. Nuestra oficina de estadísticas culturales está trabajando en eso. Y bueno, después viene lo que viene, ¿no? Un poco uno que quiere mucho los redondos, que es medio ricotero, piensa que el futuro ya llegó, o llegó hace rato, ¿no? Y nosotros creemos que en algún punto hay que generar algo que lo pensamos así, riéndonos, como un plan Marshall de la cultura, ¿no? Acá está pasando una guerra, digamos, en términos de destrucción, ¿no? No de guerra, pero sí de destrucción, digamos, y las consecuencias son parecidas. Y nosotros tenemos 4 grandes líneas en cuanto a lo que se viene. Primero, una es reinaugurar, nosotros vamos a reinaugurar una sala de lectura infanto-juvenil, y una cosa icónica en Córdoba, que es el famoso taller de restauración del Museo Genaro Pérez. Eso lo reinauguramos apenas se levante la cuarentena. Seguimos con las 3 grandes ferias de Córdoba, Feria del Libro, del Diseño y Arte Córdoba, que la decisión es hacerlas presencial, que se vuelvan el lugar de encuentro luego de la salida de la pandemia. Entonces las estamos trabajando como si estuviera todo abierto, digamos, preparándonos para el momento que se dé. Creemos que o va a ser hacia final de año o va a ser a principio del año que viene. Y después generamos 3 nuevos museos, que es lo que estamos trabajando muy fuertemente. Este lugar que me encuentro, que queremos que se vuelva un lugar icónico, digamos, el Museo Cabildo, un nuevo museo para Córdoba. El Museo de Esculturas al aire libre en el Parque Sarmiento, que es el parque más enorme que tiene Córdoba, un parque maravilloso creado por ese prócer que tanto queremos.
y un parque ecológico cultural donde actualmente es el zoológico que se lo está rehaciendo. Por último, la última cosa, y creo que tal vez vaya a ser la más importante para los que nos encontramos acá, es empezamos a trabajar, y ya hemos sumado bastantes municipios, a una red de municipios culturales solidarios. Eso tiene dos grandes miradas, digamos. Primero, que es una asociación de las áreas de cultura de diversos municipios del interior del país, porque creemos que los municipios somos el anclaje al territorio, y ahora lo que se viene es un momento territorial, fuertemente de necesidad territorial, ¿no? Y lo de solidario está basado, por supuesto, en este concepto que la mayoría calculo que conocerán, que es el concepto de los derechos de la solidaridad, que me parece que es lo que tenemos que promover en el tiempo que se viene, ¿no? Eso. Muchas gracias, Federico. Escuchamos ahora a Enrique Abogadro. Buenos días, bueno, muchas gracias por la invitación a participar. Realmente es un gusto acompañar una iniciativa tan potente y tan valiente en estos momentos de incertidumbre, y además es un gusto compartir esta presentación con Rosario y Córdoba, dos ciudades amigas con las que tenemos muchos años de trabajo en conjunto. En la ciudad de Buenos Aires, claramente compartir la misma preocupación que mis colegas de Rosario y de Córdoba por la situación de emergencia que está atravesando el sector cultural. La ciudad de Buenos Aires tiene además un complejo cultural independiente gigantesco. Es una ciudad que tiene casi 500 espacios culturales independientes, entre salas de teatro, salas de música, centros culturales, galerías, librerías independientes. Encaramos un estudio desde Data Cultura, que es el área de datos del Ministerio de Cultura, con lo cual tenemos datos muy precisos sobre el sector, y realmente el sector la está pasando muy mal. Por eso pusimos en marcha una serie de iniciativas, básicamente un fondo de emergencia, que se compone de un refuerzo presupuestario muy importante a las líneas de subsidios que ya tiene la ciudad de Buenos Aires: Proteatro, Prodanza, Va Música, Va Milonga, y fundamentalmente el Fondo Metropolitano. El Fondo Metropolitano tiene abierta su inscripción hasta el 28 de mayo, lo comento porque es una línea que apoya tanto a espacios culturales como a artistas, como a formadores, y realmente es un esfuerzo importante en términos presupuestarios que hemos hecho este año para poder acompañar al sector en un momento de tanta dificultad, sabiendo de todos modos que son todas estas medidas paliativas, que no resuelvan el tema de fondo, pero nos parecía importante estar ahí para acompañarlo. También pusimos en marcha Cultura en Casa, una plataforma donde todos los días renovamos la programación y uno puede encontrar obras de teatro, películas, visitas guiadas a museos. Hay una sección infantil con muchísimos contenidos, hay una sección de talleres para aprender alguna disciplina artística. Y eso lo estamos haciendo porque la cultura sigue obviamente presente en estos momentos de distanciamiento físico. De hecho, el éxito de Cultura en Casa en términos de visitas tiene que ver sobre todo con eso, con el agradecimiento de la gente a poder encontrarse a través de la cultura, más allá de este momento tan difícil que estamos atravesando. Y respecto al futuro, estamos trabajando con cada uno de los sectores de la cultura en nuestra ciudad, elaborando protocolos y escenarios para en algún momento encarar, como ya lo está haciendo España, por ejemplo, en el caso de España lo llaman desescalada, que es la posibilidad de lentamente ir regresando a algún tipo de normalidad con infinitas comillas, porque ya nadie sabe qué es la normalidad, si la nueva, la vieja o la futura, pero en cualquier caso es parte de nuestra tarea encarar ese desafío. Y en segundo lugar, estamos pensando un futuro en el cual la cultura sea básicamente lo que nos una. La cultura construye ciudadanía, la cultura nos permite crear comunidad, y en ese sentido nuestras ciudades tienen un rol fundamental. El espacio público va a jugar un rol central en esta nueva etapa, no solo para los eventos a gran escala, que puedan de a poco volver en grandes superficies, sino además sobre todo a escala barrial, que es lo que nos interesa. Que la cultura sea justamente como lo ha sido en otras crisis en nuestro país, lamentablemente un país acostumbrado a las crisis, pero la cultura siempre estuvo presente, siempre se abrió paso, y queremos estar ahí para acompañar todos esos fenómenos de cultura comunitaria en ese proceso de reconstrucción. Así que nuevamente felicitaciones por este excelente curso. También me anoté, no lo estoy pudiendo seguir con tanto detalle, pero la verdad es que me parecen unos contenidos excepcionales por la valentía de atreverse a reflexionar sobre el futuro y pensarnos como protagonistas. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a los tres. De nuevo, le cedo ya la palabra a Silvina para continuar y Ángel para continuar con el seminario. Gracias. Ahora sí. Muchas gracias, Luis. Gracias. Olvidé de presentar. Luis Marina es consejero cultural de la Embajada de España en Argentina y él ha hecho esta introducción institucional en el proyecto. Gracias, Luis. Despedimos a Karina, a Federico y a Enrique agradeciendo su participación. Bueno, antes de continuar, me gustaría agradecer la invitación a los Centros Culturales de Cooperación Española de Argentina, a Transit, a Plataforma C, y especialmente a Ángel Mestres, y felicitarlos por esta excelente y valiente, tomo la palabra de Enrique, iniciativa. Me presento brevemente, mi nombre es Silvina Freiberg, trabajo en el ámbito cultural hace casi 20 años, dirijo una organización sin fines de lucro llamada Cultura en Proyectos, que trabaja en territorio argentino, y en el ámbito universitario coordino el área de gestión cultural de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Allá por el año 2007, hace muchos años, tuve la oportunidad de conocer a Ángel Mestres, éramos muy jovencitos, a través de una beca de formación. Y en el 2008 lo invité a Córdoba para participar de las actividades que estábamos realizando. Y desde ese momento nos hemos ido cruzando, conectando, colaborando, creando en diferentes proyectos culturales. Ángel tiene un currículum vitae interminable, porque su inventiva, su creatividad, generosidad, la capacidad de enlazar y vincular personas y proyectos es infinita y valiosísima. Muy sintéticamente, Ángel es docente en diferentes universidades de España y Latinoamérica y es el director general de Transit Projects y presidente del Centro de Estudios y Proyectos Sociales de Cataluña. Para mí, en lo personal, es un amigo, un colega que me inspira muchísimo, profesionalmente, personalmente, y es un placer enorme acompañarte, Ángel, moderando este espacio. Antes de darte la palabra, quiero recordar a los participantes, porque se han ido sumando desde que iniciamos, que a partir de ahora, en el margen inferior del Zoom, hay una pestaña que se llama preguntas y respuestas. Los invitamos a ir realizando las preguntas que tengan a partir de la presentación de Ángel, y al finalizar la presentación las vamos a ir respondiendo. Bueno, ahora sí. Ángel querido, bienvenido y te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? En primer lugar, buenos días allá. Ustedes madrugaron un poquito. Yo estoy sacrificando la comida con la familia porque a esta hora aquí estamos ya o comiendo en la sobremesa, pero en todo caso un gustazo poder estar con todos ustedes. Agradecer en primer lugar a Silvina porque no crean mucho, no porque ella mienta, sino porque los amigos, a veces cuando hablamos de los amigos nos gusta exagerar determinadas cosas y saben. Lo que sí es cierto es que llevamos mucho tiempo, y las canas lo dicen, ¿no? Trabajando, en mi caso, trabajando con la cultura y haciendo cosas que, como decía Bruce Springsteen, no importa lo que hicimos, pero nos divertimos mucho, ¿de acuerdo? Por otro lado, agradecer estar aquí, agradecer enormemente el poder estar hoy con ustedes, agradecerlo, por un lado, a los equipos que están detrás de los centros culturales y que lo represento con Coca, con Carolina, con Fernanda, que son las líderes de estos equipos, pero sin ellos, sin este apoyo, estaríamos solos, perdidos y abandonados, y seguramente no podríamos hacer nada. Por otro lado, también agradecer, como no, a Federico, a Karina y a Enrique, que les mando un fuerte abrazo a los tres por estar en esta presentación más oficial. Vamos a empezar, y para poder ordenar un poco el discurso en este ratito que yo tengo, hemos organizado el contenido de la siguiente manera. Hemos organizado el contenido en que se dividirá en 3 fases. Cada fase empezará con un pequeño vídeo que dura alrededor de 1 minuto. Es un vídeo que ustedes solo tienen que observar y que yo después explicaré perfectamente, pero que me ayuda a introducir cada una de las historias. Habrá 3 historias que yo voy a contar aquí en cada una de estas fases.
Al final de cada fase, Silvina hará una pequeña intervención y pasaremos a la siguiente fase, es decir, vídeo, historia, conclusiones, Silvina, vídeo, historia y conclusiones. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a empezar. Yo me había preparado alguna forma de empezar esta sesión, pero por las circunstancias es evidente que, como decía Cortázar, en momentos de oscuridad y dolor nos ayudan, estos momentos de oscuridad y dolor nos ayudan a transformarnos. Y es cierto, estamos en un momento de mucha incertidumbre, ¿no? Pero después de las palabras de Federico, que dice que espera que sea un futuro ricotero, yo no sé si es mejor empezar con la frase de Federico que no la mía. Sí que me gustaría también enviar un fuerte abrazo a todos los que estáis ahora en estos momentos conectados desde vuestras casas, desde nuestros confinamientos. Yo en el 72 días llevo confinado y por lo tanto entiendo perfectamente la situación en la que estamos todos, pero en Travesías vamos a tener la oportunidad de poder intercambiar, de poder hablar, de poder encontrarnos ahora cada sábado y además con todo el seguimiento que tendréis con lo que sería este programa. También me gustaría, y perdonar, pero creo que es un pequeño homenaje, pero que no puedo, hace muy pocos días nos dejó Javier Brun. Javier Brun ha sido alguien que tenía en su vida una trayectoria de gestor cultural, una trayectoria muy latinoamericana. Y seguro que hoy estaría aquí con nosotros y en todo caso lo poco que pueda servir de esta reunión, no los errores, no lo que no les guste, sino lo único que les guste se lo dedico a él, porque Javier te echamos mucho, mucho de menos. Nos has dejado demasiado pronto, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. Si te parece, David, puedes tirar el primer vídeo. Bien, empezamos este primer vídeo, Bajo Radar. Bajo Radar está pensado, básicamente una pequeña introducción, está pensado para que todos, cualquier organización, cualquier proyecto, cualquier persona que trabaja en el sector cultural, se mueve en una longitud de onda, nos movemos en unos ámbitos que por diversas razones, por las que sean, por razones geográficas, por razones de ámbito que trabajo en la cultura, por razones políticas, por razones técnicas, por razones conceptuales, no detectamos aquellos elementos, aquellas propuestas, aquellas diferentes acciones y proyectos que pasan desapercibidos de nuestra longitud de onda. Y eso, de aquí el título de Bajo Radar. Y como he dicho, empezaré con una historia. La historia empieza en la noche de los cristales rotos en Berlín, en un momento convulso. Nos encontramos con un editor que tiene que coger a sus hijos y a sus nietos y exiliarse. Este editor tenía una editorial que se llamaba Pantheon y se va hacia Alemania. Hacia Francia. Cuando llega a París, allí empieza a trabajar, empieza a colaborar, empieza a seguir su proyecto editorial. Curiosamente, en ese momento, el proyecto editorial que él quiere tirar adelante lo sigue haciendo en alemán. ¿Por qué? Porque tenía una comunidad, un conjunto de gente, ¿no?, que estaba por la misma razón, por desgracia, en Francia, y por lo tanto, con aquel público, él podía, con aquellos usuarios, con aquella comunidad, podía seguir editando sus libros. El siguiente paso de la historia, se la pueden imaginar, el siguiente paso de la historia es que la familia Schifrin tiene que huir hacia Nueva York, huye a Estados Unidos. Cuando llega a Estados Unidos, sigue publicando en alemán y va viendo durante el transcurso de la guerra y los primeros años
que su editorial sigue aguantando perfectamente. Poco a poco, por la realidad del entorno, ¿no?, va viendo que ese Pantheon deja de llamarse Pantheon a secas y pasa a llamarse Pantheon Books. ¿Por qué? Porque ya está empezando a trabajar, empezando a mezclarse con el sector editorial norteamericano. Y ese sector editorial norteamericano se encuentra en un momento bollante, muy importante, y Pantheon Books pasa a ser una editorial francamente o totalmente americano. Esta historia la pueden ver y la pueden encontrar, les he dejado 3 tipos de links. Por un lado, la historia la pueden ver en un libro que se llama La edición sin editores, que ahora les pondrán el link. Pueden ver la crítica y lo que hay alrededor de este libro, lo pueden encontrar, también les dejo el link. Y les dejo también otro link de una entrevista fantástica que le hacen a André Shiffrin, aquel nieto de aquel abuelo, de aquel fundador de Pantheon Books. Pero la historia continúa de una forma muy interesante. La historia continúa a partir de que llega un momento que el grupo Random House, actualmente Random House Mondadori, es decir, un grupo editorial enorme, ¿no?, hace una oferta de compra a la familia Shiffrin. Y la familia Shiffrin vende el editorial. Cuando vende el editorial, le hacen una pregunta a André, que es la siguiente. Oye, André, mira, sabemos que tú durante un tiempo has sido el alma, el editor, el curador, la persona que de una u otra forma ha llevado este editorial. Y por tanto, desde Random queremos que sigas llevando ese proyecto. André entra en duda, y entra en una duda a partir de decir cuáles serían las libertades de movimiento que le dejarían los de Random House. Es decir, no estoy seguro que yo pueda publicar lo que quiera. Y los de Random House le dicen que no, que le dejarán todo el marco de libertad. Solo quieren que cumpla los objetivos económicos, que es ganar un 15% a final de año. Bien, fin de la historia, pero viene una serie de preguntas que André se hace. La primera pregunta que se hace André es decir, vale, mi proyecto editorial, el proyecto editorial de mis abuelos, mi proyecto cultural, es lo que es gracias a haber encontrado un equilibrio entre lo que queríamos publicar y lo que debíamos publicar. Encontrar un equilibrio entre libros de larga tirada y libros de corta tirada. Los de larga tirada nos ayudan a poder, ¿no?, aguantar la editorial, a poder llegar a final de mes, y en cambio los de corta tirada nos ayudan también a complementar ese valor simbólico, ese valor de ser un proyecto cultural potente, ¿no? Y ese equilibrio nos ha mantenido, y eso es lo que ha hecho que Pantheon tenga un valor de venta muy alto. Un equilibrio de alguien que sabe hacer que un proyecto llegue a mucha gente y al mismo tiempo ser capaz de tener elementos que sean capaces de darle esa vigorosidad cultural. Pues bien, él llega a la conclusión de que es imposible y intentar encontrar este equilibrio y cumplir los límites o los objetivos económicos. ¿Qué aprendemos de esta historia? Básicamente, yo esta primera historia la he remarcado porque me interesaba mucho fomentar el siguiente debate o el siguiente elemento de reflexión. La importancia de diversificar nuestro proyecto. Es decir, cuando yo tengo un proyecto he de tener claro la diversificación en 3 ámbitos. Primer elemento, la necesidad de la diversificación conceptual. Es decir, el hecho de que yo esté trabajando en arte contemporáneo no impide que yo pueda empezar a trabajar con gente de teatro, no impide que yo pueda trabajar con gente de danza contemporánea o que esté trabajando con gente de recuperación del patrimonio, del patrimonio intangible de la ciudad donde yo vivo. Por lo tanto, estaríamos hablando que
el primer elemento es la capacidad de yo diversificar, de hibridar. Esto lo encontrarán en el manual de travesías en bajo radar. Uno de los elementos que citamos es justamente esa capacidad de hibridación. El segundo elemento, la capacidad de diversificar económicamente. Es decir, la capacidad de encontrar una mezcla de diferentes fuentes de diversificación, de diferentes formas de... Ahora, con la pandemia, nos hemos encontrado que esto ha sido fundamental para que algunas organizaciones sean capaces de poder, como mínimo, aguantar el vendaval, y otras estamos ahí pues, luchando. ¿Por qué? Porque la diversificación, era muy importante el hecho de generar un porcentaje de venta, de entradas, de tickets, de libros, de lo que sea. Era muy importante tener un porcentaje también de apoyo de la administración, en vía subvenciones, vía contratos, vía convenios, y es muy importante tener también un apoyo de patrocinio o de colaboradores o de trabajo en red. Por tanto, primer elemento, diversificación conceptual. Segundo, diversificación económica. Y tercero, diversificación geográfica. Nunca hemos visto que sea tan importante que un proyecto sea capaz de establecer vínculos con otros lugares, con otros países, con otros territorios. Lo que estamos haciendo hoy aquí, que Silvina indica que llevamos 12 años trabajando, tiene que ver con esto. Primera idea, pues, por lo tanto, de esta primera parte, es la parte de la diversificación de los proyectos. La segunda parte, la segunda idea que quiero, además de la diversificación, es la capacidad de hacer redes. Sé que se dice mucho la importancia de hacer redes, ¿no? Pero yo diría que en redes es establecer vínculos, ¿no? La capacidad que yo tengo con la Universidad de Córdoba en estos momentos, que ahora me están acompañando aquí, es que por un lado establecemos vínculos conceptuales. Igual que decía diversificar, si yo veo a alguien que piensa distinto que mí, que yo, pues evidentemente establecer vínculos, establecer complicidades, ¿no? Y por lo tanto, el primer tema que puedo hacer yo es, cuando tenga una idea, la entro en Google. Y mierda, alguien lo pensó antes que yo. Ahí me quedan dos soluciones. Una, tomarme Prozac, o sea, decir, oye, qué mal, ya lo decía, esto de la cultura no es lo mío, no soy creativo, ¿no? O la segunda es establecer esa complicidad conceptual con ese proyecto. Enviarles un mail, mirar su página web, ver cómo lo hacen, preguntarles, animarles, y que ellos, de alguna manera, ¿vale? De alguna manera nos encontramos con lo que sería la complicidad conceptual. ¿De acuerdo? La segunda opción es ver cómo estos vínculos conceptuales los podemos ir moviendo uno a uno. El segundo tipo de vínculos son los vínculos, igual que antes hablaba de diversificación conceptual y económica, los vínculos económicos. Está bien establecer pues, intercambio económico entre organizaciones. Es decir, puede ser que sea un intercambio pecuniario, es decir, que haya dinero de, oye, mira, ¿puedes ayudarme a hacer este proyecto aquí y esta movilidad? Pero a veces son intercambios que, siendo económicos, no tienen por qué haber intercambio de dinero. Si de repente yo consigo que en el blog de Silvina salga una referencia a un artículo mío y ella en su blog una referencia a un artículo suyo, bueno, pues a partir de aquí hemos hecho un intercambio donde no ha habido dinero, pero ha habido intercambio económico, ¿de acuerdo? Y tercer elemento, o tercer tipo de vínculos, y con esto acabo esta primera parte, los más importantes, vínculos emocionales. Piensen, sin vínculos emocionales yo no le podría pedir hoy a Silvina que estuviese aquí acompañándome. ¿Por qué? Porque estoy muy solo, te estoy hablando en una pantalla donde no hay nadie, donde al otro lado tengo 226 personas en estos momentos escuchándome, ¿no? Pero bueno, estoy aquí pues tranquilamente hablando con ustedes, pero ese vínculo de sé que hay alguien que está pendiente, alguien que sí, además, que desde un punto de vista conceptual, si algo no le gusta, sé que me va a decir, Ángel, no, esto no está bien, ¿vale? O esto pienso distinto. Y eso es fantástico, porque hibrida el pensamiento. Segunda idea, ¿por qué? Porque hay intercambio, estamos en proyectos conjuntamente, intercambiamos, hacemos intercambio de proyectos, de ideas, traficamos ideas, ¿de acuerdo? Y por tercer elemento, hay un vínculo emocional. Las redes se ayudan o solo se sostienen si esos tres vínculos se dan al mismo tiempo. ¿Por qué? Si solo hay vínculo emocional, no acabará funcionando bien.
Si solo hay vínculo económico, cuando la pobreza entre por la puerta, el amor saltará por la ventana. Y el tercer tipo de vínculos, ¿no? Los vínculos conceptuales, si solo es un vínculo conceptual, seguiría yo de triste profesor de la universidad. Bueno, muchas gracias, Ángel. Como siempre, tus exposiciones me despiertan, tus reflexiones, me despiertan muchas ideas, pero bueno, tengo el gran reto de tomar la palabra por solo 1 o 2 minutos. Yo me quedo pensando a lo largo de este recorrido que presentás, cómo nuestros proyectos culturales van adaptándose, reinventándose, reconstruyéndose a lo largo del tiempo y en los diferentes contextos. Y en ese sentido me resuena la idea de la diversificación, ¿sí? Y pienso la diversificación en tanto una experiencia, ¿no? Una experiencia vincular también, de crecimiento, de apertura de nuestros procesos de creación, de gestión y de desarrollo de proyectos. Entiendo que la diversificación solo existe en tanto esa misma experiencia esté plagada de una integración activa, ¿sí? Abunde en esa experiencia la integración activa con y entre los agentes culturales que habitamos un territorio, y con las comunidades también que lo integran y sus diversas prácticas culturales, ¿sí? Tan singulares y diversas, ¿no? De nuevo. Y creo que esto implica reconocernos inmersos en esos territorios y realidades, y que nos toca también dejarnos interpelar por ellos, saber cómo nos sentimos, qué nos pasa, cómo nos vamos reinventando, para que nuestros proyectos sean vitales y habiten esos espacios de verdad, que son muy dinámicos, en búsqueda de ese equilibrio que planteabas al inicio de la presentación. Esa sería como mi pequeña y humilde acotación. ¿Continuamos, Ángel? Vamos por el segundo vídeo, pues. Hola, habían cerrado el micro. Perdón. El vídeo que acabáis de ver no es un tutorial de atraco a librerías, ni muchísimo menos. No es incitar al atraco de las librerías, pero sí que me parece un vídeo fantástico para introducir esta segunda parte. Esta segunda parte también, como hemos dicho, más o menos voy a intentar también poner una frase de Cortázar en cada una de las partes, y en esta una frase de Cortázar que me encanta, que es que procuremos inventar nuevas pasiones o reproduzcamos las viejas con la misma intensidad, ¿vale? Y por lo tanto, este espíritu de Cortázar, yo creo que la gente del editorial Malpaso, los mexicanos de Malpaso, hicieron este vídeo viral que es fantástico, que es el atraco de una
librería, un alunizaje, no sé cómo le llaman a ustedes, pero esto de romper la cristalera, la vidriera, el aparador de la librería, con un coche pituco, que diríamos, ¿no? Y que además vas viendo cómo los tipos que están intentando robar los libros van seleccionando los títulos en función de su interés cultural, me parece fantástico. Esto fue un vídeo viral que hicieron la gente de Malpaso para inaugurar una librería en Barcelona. El viral funcionó como viral tal cual, hasta que al cabo de una semana consiguieron hacer una rueda de prensa puestos con unos, tapándose la cara, diciendo que habían sido ellos el comando que habían hecho esa incursión, ¿de acuerdo? Todo sirvió. ¿Por qué cuento esta historia? Cuento esta historia porque en esta segunda parte, en esta segunda lanzada de ideas, ¿no? Voy a abordar un autor que me parece fundamental para entender o para poder repensar la gestión cultural y los proyectos que tenemos. Es Barico, Alessandro Barico. Alessandro Barico es muy conocido por su capacidad de escritor, tiene por su capacidad de usar el lenguaje de una forma fantástica, es conocido además por tener una de las escuelas de escritura más importantes del mundo, que ahora con el tema de la pandemia está también contra las cuerdas esa escuela, y después durante mucho tiempo tuvo una cosa que me parece fantástica, que es que tuvo una librería en Italia donde cada mes solo vendía 12 títulos. Es decir, tú llegabas a una librería donde solo había 12 libros, ¿no? Y esos 12 libros eran los que vendía ese mes en la librería de Barico, que me parece una idea fantástica delante del aluvión de ideas, ¿no? Barico tiene dos obras fundamentales, ¿no? La primera obra que tiene Barico, que parece que yo, además, siempre que lo cuento, no puedo evitar recordar que justamente la leí porque me la recomendó Beto Quevedo de la Flaxo, ¿no? El gran Beto Quevedo y amigo, que desde aquí te mando un abrazo enorme, que me dijo, léete a los bárbaros de Barico. Pues bien, este libro de los bárbaros, cuenta una historia muy interesante y es el primer libro que voy a explicar. El segundo será The Game, que es recién publicado. Bárbaros ya tiene una serie, ya es un libro que tiene un cierto tiempo, pero el segundo, The Game, no. Ahora os dejaré los links que hacen referencia al libro de los bárbaros. Os dejaré link de la editorial, alguna crítica y una entrevista fantástica que si la podéis seguir después, cuando acabe esto, al menos cuando acaben, o sea, es mucho más interesante oír a Barico que escucharme a mí, pero me queda muy poquito ya para acabar, ¿de acuerdo? O sea, que lo hacéis después de acabar yo. ¿Qué dice Barico en Los bárbaros? Bueno, explica un poco lo del libido de Malpaso. Explica un poco la frase esta de inventar nuevas pasiones. Barico dice que en los tiempos que estamos viviendo, cuando publica Los bárbaros, dice, hay un conjunto de personas, generalmente gente joven, gente emergente, que con ayuda de la tecnología, por ejemplo, si hablásemos del sector, él lo explica con el sector vinícola y con el sector editorial. Pues la tecnología en el sector vinícola es la hibridación, el riego gota a gota, los aires acondicionados que permiten hacer bodegas en lugares que antes no había, etc., etc. En el caso del libro sería toda la tecnología digital que permite que nosotros seamos capaces de tirar adelante un libro. Yo me acuerdo que la primera vez que viajé a trabajar a Argentina, viajé con un ordenador portátil, que era un Macintosh, del tamaño de una torre, entre medio de las piernas en el avión, ¿vale? Con lo cual denota tres cosas. Una, que en aquel momento podías poner un ordenador entre asiento y asiento del avión, cosa que ahora ya esto se ha acabado. Segunda cosa, que podías viajar con un elemento tecnológico y no había límite de peso. Y la tercera es que ahora, evidentemente, viajó solo con un portátil, con un celular, ¿no? Pero Barico decía, los bárbaros son gente que usa la tecnología y que de repente entra a un lugar que le es vedado. Es decir, que entra a un lugar que le es vedado significa que aquel señor francés que decía siempre, ustedes nunca podrán hacer un vino fantástico porque yo tengo un chateau, tengo un terreno,
tengo unas plantas que son de el abuelo, de mi abuelo, de mi abuelo, de mi abuelo, que hacen un vino perfecto, ustedes nunca podrán entrar. Eso es un terreno vedado. Pues no, de repente te encuentras que los vinos de la Baja California, los vinos argentinos, los vinos de la zona de Valparaíso, de Viña, perdón, en Chile, de la zona de Sudáfrica, de determinadas zonas de Cataluña, donde había vinos absolutamente que estaban todos perdidos, de repente florecen como lugares donde se hace un gran vino. Y en el sector editorial te encuentras, ¿no?, editoriales como Malpaso, que son capaces de usar la tecnología, de hacer esta publicidad y de repente esto les funciona muy bien. O, por ejemplo, la gente de El Sexto Piso, una editorial mexicana, ¿no?, de unos tipos rabiosamente jóvenes, y el nombre editorial se llama así porque dijeron, o nosotros nos sale bien el proyecto editorial o nos tiramos de un sexto piso. Por lo tanto, ¿qué dice Barico de esos bárbaros? Son gente que se alinea con una determinada tecnología, que entra en lugares donde les era vedado y lleva ese proyecto a un lugar absolutamente novedoso. Todo con un lenguaje muy potente, con un lenguaje que ha cambiado la forma. Por lo tanto, ustedes, la mayoría de proyectos que queremos trabajar en Bajo Radar son proyectos bárbaros. Bárbaros en dos sentidos de la palabra, bárbaros en el sentido de fantásticos, pero también en el sentido de que no tengan miedo de irse a lugares desconocidos, a lugares que supuestamente están ocupados por otra gente. No hay nadie. Yo en la universidad cada día estoy rodeado de bárbaros y es fantástico. Y tengo dos elementos. Uno, la capacidad que tengo de interrelacionarme con esos bárbaros, que me ayudan a vincular conceptualmente, a vincularme económicamente y vincularme emocionalmente con esos cambios que ellos proponen. Y segundo elemento, esa capacidad de que no hay gurús en ningún momento culturales que digan lo que se debe o lo que no se debe hacer. Por lo tanto, bienvenidos sean proyectos hibridados, proyectos que vienen del tema social, proyectos que vengan del tema absolutamente de contacto con EG, proyectos que son proyectos absolutamente pertinentes, y los bárbaros han llegado para quedarse. Los bárbaros son aquellos agentes culturales que son capaces de promover cambios en alguna parte de la cadena de valor del proyecto cultural, ¿no? Ya sea en la exhibición, ya sea en la conceptualización, ya sea en la comercialización, ya sea... Y por tanto son gente que no deja de innovar. Los bárbaros son gente que innova. ¿Y qué es innovar? Innovar es hacer que un proyecto cualquiera deje de ser cualquier proyecto. Innovar es hacer que una biblioteca cualquiera deje de ser cualquier biblioteca. Innovar es hacer que un festival cualquiera deje de ser cualquier festival. Innovar es que un cuento matinal para un niño cualquiera deje de ser cualquier cuento matinal. Es decir, esta capacidad que tengamos de innovar. Por lo tanto, ese libro de los bárbaros sigue siendo vigente, sigue siendo importante, y Travesías nace con esa capacidad de mover, de incentivar esa barbaridad, si me permiten. Segundo libro. El segundo libro es The Game, ¿de acuerdo? En el libro de The Game nos encontramos con otra situación. Nos encontramos, es un libro que recomiendo muchísimo que ustedes lo lean, ¿de acuerdo? Y que yo voy a intentar resumirlo en 5 grandes ideas. 5 grandes ideas. Primera idea que nos dice Barico en The Game. Primera idea. La primera idea es que existen ultramundos, algunos, los más poblados, están perdiendo población y el ultramundo digital está ganando presencia. Es decir, nos encontramos que los teatros, los cuadros, las novelas, que estaban los teatros en unas determinadas pantallas o escenarios, en los cuadros en unos determinados marcos, las novelas en unas determinadas páginas, cambian totalmente. Estamos perdiendo público en bibliotecas, estamos perdiendo público en teatros, y están saliendo otras ventanas, y estas ventanas, la ventana de lo digital, el ultramundo de lo digital, se está empezando a poblar. Y por lo tanto, esto es un hecho importante que remarcaría la importancia de, valga la redundancia, perdón, de recapacitar o de volver a repensar nuestros proyectos. Segundo,
esos contenidos, segunda idea de Barico, los contenidos que eran producidos, los contenidos culturales, eran producidos siempre por lo que él llama sacerdotes, es decir, alguien que recomendaba determinados libros, íbamos a un determinado teatro para ver una determinada obra, ¿vale? Y por tanto, como había estos grandes sacerdotes, existían templos, existían liturgias, existían textos sagrados. Y todo esto se está cambiando, está moviéndose, está cambiando la forma de acceder a esa escultura, ¿no? La tercera idea de Barico, ¿no? Antes ibas al teatro, abrías un libro, o veías una obra, o leías una novela, ¿de acuerdo? En cambio ahora los proyectos culturales se despliegan en varios lugares. Y de hecho, The Game, él dice que The Game nace cuando nace todo esto. Y por lo tanto, es importante ver todo el cambio que va a suponer, ¿no?, la existencia de esta tecnología, de todo lo que sería el campo digital en el mundo. Cuarto elemento de Barico en The Game, ¿no? Por lo tanto, uno, hay ultramundos que se vacían. Segundo, hay contenidos que son producidos por sacerdotes que se van vaciando. Tercera, ya no estamos leyendo una novela, sino que estamos llegando a la novela. Antes tú llegabas a una película a partir de la novela, ahora llegas a la novela a partir de la serie de Netflix, y por tanto todo este cambio está existiendo. Cuarto elemento cuarta idea de Barico, que sería: la élite entraba con mucho esfuerzo. Es decir, entrar en aquellos lugares necesitabas mucho esfuerzo. Tiene que ver con los bárbaros. Es decir, tenías que ser uno de ellos para poder entrar. Aquí me permito hacer una segunda derivada con otro autor, que es Jorge Wagensberg. Les pondremos ahora el link para que puedan consultarlo. Jorge Wagensberg hablaba de la élite, ¿no? Y élite, nos encontramos que élite, Jorge nos dice, les invito a encontrar una palabra que sea peor que élite con cultura. Es decir, busquen una palabra que al ponerla al lado de cultura suene peor que élite. Ni cultura basura, ni cultura underground, ni cultura elitista es lo peor que hay. Y Jorge Wagensberg nos decía, para hacer desaparecer la élite tenemos dos opciones. La primera opción es asesinar a la élite, pero digamos que eso no lo podemos hacer, es evidente, ¿no? Pues la segunda, la que proponía Jorge, es hacer que la élite seamos todos. Y por tanto, reivindicar que nuestro proyecto tiene que ser un proyecto que se entienda, un proyecto que pase el test de la abuela. Es decir, que yo lo cuente a mi abuela y claro, si ahora le cuento a la abuela que voy a hacer un proyecto que va a ser la capacidad de hibridar contenidos en un hub de conocimiento, para hacer un Fab Lab, para poder destinar nuevos proyectos de hibridación cultural, no. Se trata de que los proyectos los podamos explicar, que se puedan animar las personas, que dejen de ser proyectos solo para unos cuantos, para unos elitistas. Y por otro lado, la quinta idea de Barico, es decir, hemos pasado a la idea de que existen unos ultramundos, hemos pasado a la segunda idea de que los contenidos no son producidos ya solamente por gurús. La tercera idea de que teatros se están hibridando y que empiezan a mezclar, y más ahora con el COVID, lo que está pasando, y de hecho esto que estamos haciendo hoy ni lo teníamos planteado igual hacerlo hace 3 meses, ¿de acuerdo? Y cuarto elemento, ¿no?, esta capacidad de élite. Para acabar diciendo que volveremos y hemos de empezar a mirar muchos de nuestros proyectos desde The Game, ¿de acuerdo? Acabamos esta segunda parte. ¿Cómo dar cierre o reflexionar en un minuto sobre esta temática que es un desafío en sí mismo, ¿sí? ¿Cómo lograrlo? Bueno, vamos a hacer un intento. Yo creo que quienes trabajamos en el sector cultural nos encontramos transitando el desafío inmenso de lograr que nuestros proyectos culturales habiten, encuentren vitalidad en esos espacios tecnológicos nuevos para muchos de nosotros, como es mi caso, ¿sí? Creo que nos toca aprender a hacer uso y disfrute también de esos espacios. Me pregunto, tengo muchas preguntas en esta temática, sí, pero me pregunto si nuestros proyectos, con sus personalidades y modos vinculares que los definen, pueden suceder en esos entornos, ¿sí? Pueden suceder, pueden habitar, pueden tener vitalidad en esos mundos digitales, pero que al mismo tiempo sean accesibles
¿sí? Como planteaba Ángel, y se integren en las comunidades territoriales desde donde nacen. Y yo creo que sí, creo que la respuesta está en el trabajo colaborativo, transdisciplinar, en el generar modelos de asociativismo, como claves para llevar adelante los procesos creativos que son la génesis de los proyectos y que toman fuerza en esas alianzas y en ese trabajo conjunto. Creo que esa es la, no como una salida, sino creo que esa es la manera para trabajar creativamente en este sector cultural que tanto queremos y amamos. ¿Seguimos, Ángel? Vamos por el tercer vídeo, pues. Même pas moi-même, j'ai envie de me faire du mal. Mais de vivre et de savoir que ce restaurant ne va plus exister, ne va plus pouvoir donner la chance aux habitants des quartiers de pouvoir évoluer comme j'ai évolué en tant que sous-directeur. Le but, aujourd'hui, j'ai sorti tout le monde dans le restaurant, je suis seul. Le but de McDo, c'est d'affronter un homme. Je suis leur homme, j'ai pas de souci avec ça. Je suis pas un criminel. Je ne veux tuer personne. Je veux faire du mal à personne. Mais ça fait 3 mois qu'on ne dort plus. Ça fait 3 mois qu'on n'arrive plus à réfléchir. Ça fait 3 mois qu'on essaye de crier. Écoute, personne. Bueno, viene el tercer vídeo. Yo, mientras ustedes descansan de mí viendo el vídeo, intento contestar a algunos de los que me vais enviando mensajes. Si no contesto todos es porque es imposible estar a 3 lugares. Entre las instrucciones del apoyo que me está dando David, que aunque no lo vean está detrás de todo esto, más las comunicaciones que vamos haciendo Silvina y yo, intento estar a 3 bandas. Vamos a la tercera. Vídeo raro, vídeo en todo caso, un vídeo complicado, un vídeo más complejo, ¿no? Pero he prometido una frase de Cortázar en cada inicio y la que tengo ahora aquí es nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y empezar de nuevo. Estas palabras de Julio Cortázar nos ilustran el caso de la persona que hemos visto. Os cuento la historia. La historia la podéis encontrar y os dejamos aquí ahora varios links. La historia, mucho mejor explicada, está colgada y os pasamos el link del primer capítulo del libro Queremos sonreír. ¿De acuerdo? Y os pasamos también los links del libro de Queremos sonreír, que en este caso es el libro que inspira también Travesías y por lo tanto podéis encontrar. El capítulo este lo encontraréis bien colgado y por lo tanto accesible a todo el mundo. En el Queremos sonreír empezamos con la historia del vídeo que acabáis de ver. ¿Qué es el vídeo que acabáis de ver? Lo hemos querido pasar porque es tan loca la historia que parecería que nos la habíamos inventado. El vídeo demuestra que es el responsable del McDonald's del barrio de San Barthélemy en Marsella. El McDonald's del barrio de San Barthélemy en Marsella era uno de los 6 McDonald's que tenía un empresario marsellés y que por razones de que alguno no acababa de funcionar decidió cerrarlos los 6. A la que decide cerrarlos los 6, este hombre, y de hecho en la noticia, si lo veis, habéis leído un poco la noticia, lo podéis comprobar, este hombre decide tirarse gasolina por encima y amenazarse con incendiar, con quemarse. ¿De acuerdo? A ellos se añaden los vecinos del barrio de San Barthélemy empiezan a manifestarse y algunos también a intentar inmolarse por el cierre del McDonald's del barrio de San Barthélemy. Claro, la historia es mucho más larga, está mucho mejor contada. Me salto ahora algunos pasos. Querían abrir una serie de restaurantes halal, no tiene nada que ver con el tema islámico, pero la gente lo que quería era que el McDonald's continuase abierto. Finalmente el juez falla que el McDonald's del barrio de San Barthélemy
debe continuar abierto. Y la comunidad de vecinos, más los 70 trabajadores que había en los diferentes McDonald's, ¿vale?, celebran una fiesta. Y el día de la fiesta los periodistas le preguntan a los vecinos, ¿por qué se manifestaban ustedes por evitar el cierre del McDonald's? Y la respuesta fue, porque era el único y el último centro social que nos quedaba en el barrio. Por lo tanto, la historia del McDonald's a nosotros nos dio en plena línea de flotación a toda la gente que trabajamos en proyectos culturales en Transit, y aquí hablo de los que estamos trabajando más mano a mano, nos dio por una sencilla pregunta. Nos hicimos muchísimas. En el texto pueden ver que hay muchísimas preguntas o muchísimas ideas, ¿no? Sino que resulta que el problema que nos encontrábamos era: mañana cierran el centro cultural que tenemos en el barrio X, mañana cierran el teatro que tenemos en el barrio Y, mañana cierran ese centro ludoteca que tenemos para niños en el barrio E, ese teatro que tenemos en ese centro de música y de artes visuales que tenemos en... Y la gente, más allá de un tuit, ¿haría algo? ¿Se movilizaría? Y por lo tanto nos encontramos que estamos en un momento donde nuestros proyectos, cuando digo nuestros ahora ya no me refiero a Transit, me refiero a los que estamos trabajando todos, tienen que ser trascendentes. La trascendencia es fundamental. No cojan la trascendencia como algo místico, sino todos hemos tenido algún momento trascendente, donde yo recuerdo perfectamente cuando en un determinado momento fui a ver la... Mira, ahora van a ver que soy muy viejo. La primera vez que fui a Argentina, mira, esto es improvisado. Esto es absolutamente improvisado ahora. A ver si... Que no me confunda de nombre, pero bueno. Resulta que yo fui a Argentina y fui hace mucho tiempo con un proyecto que había aprobado un gobierno y que ejecutaba otro gobierno. Con lo cual, cuando llegué, estamos hablando de un tiempo que no había internet, que no había móviles, que no había guías de turismo, etc. Nadie me dio bola. O sea, me quedé un mes solo en Buenos Aires, ¿no? Y entonces, claro, fui descubriendo Buenos Aires por lo que me decían los taxistas, el del hotel, ¿no? Porque llegaba, yo daba mis clases, la gente, ¿no? Y se iban para su casa porque era un proyecto que no. Sobre todo al principio, después ya fuimos haciendo migas, ¿no? Entonces me fui a ver la lección de anatomía. Bueno, en mi vida hubo un antes y después de la lección de anatomía, porque para mí fue trascendente. Pero no solamente fue trascendente porque aquellos actores eran muy buenos, sino porque además, cuando empecé a hablar con la gente de ese curso, que yo no conocía nada, yo era profesor y no los conocía de nada, de repente salía Estela, o salía Valeria, o salía Juan, o salía Rubén, ¿de acuerdo? Que eran alumnos que aún seguimos en contacto, que estamos en contacto porque nos hemos retomado por las redes sociales, ¿de acuerdo? Después de muchos años, y me decían, uy, esa obra, en función de cuándo la ves, en función de cómo la ves, varía, de repente los actores van vestidos, de repente van desnudos, de repente cambia la escenografía, y esa obra estuvo en cartel años y años. Bueno, pues esta idea que me ha venido ahora a la cabeza, seguro que la podríamos cambiar en muchos momentos. Cuando vas a Marrakech y ves la plaza del Fena en Marrakech y dices, ¿qué está pasando aquí? Ese fenómeno cultural, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando a mí Fernando Vicario me explicó lo que era el convenio Andrés Bello. O sea, parecerá algo raro. No. Hay momentos que son trascendentes y esa trascendencia hace que valga la pena apostar por ese proyecto, romperse la cara por ese proyecto, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, aquí sí que hago una pequeña crítica muy, muy rápida a todo lo que tiene que ver con las tesis de Richard Florida. Es decir, Richard Florida nos ha vendido todo un tema de la emprendeduría cultural, vamos a trabajar en lugares donde haya mucho, las 3 T's, ¿no? Talento, tecnología y tolerancia. Y entonces nos decía, bueno, ¿qué hacen ustedes en Córdoba o en Barcelona o en Buenos Aires? No, hemos de ir a la costa este de Estados Unidos, hemos de ir a Nueva York, porque son lugares donde esas 3 T's se concentran. Pues yo creo que las 3 T's, en palabras de nuestro amigo Roberto Gómez de la Iglesia, en palabras de él, las 3 T's las hemos de cambiar. Los proyectos no deben buscar solo tecnología, no deben buscar solo talento, sino las 3 T's que defenderemos, por un lado, sería 1,
la capacidad de transferir sentimiento, transferir ideas, y por tanto los proyectos son transferibles. De hecho, lo que estamos haciendo con el Travesías es transferir conocimiento, es lo que hemos hecho nosotros, que nos hemos equivocado muchas veces, pero es ponerlo para que ustedes lo puedan tener, para que os puedan... Segunda idea, la T de transferencia, decía, la segunda, la T de transparencia. Los proyectos tienen que ser transparentes, los proyectos tienen que ser, cada vez hemos optado por la democratización cultural. Si hay algún alumno de la Universidad de Córdoba, me odiará con esta frase que voy a decir ahora, porque llevan una semana aguantándome pesado de mestres con la democratización cultural, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, también con el tema de la democracia cultural. La democratización cultural es que el proyecto tiene que tener cantidad de gente, ¿no? Ser accesible, pero también que la gente se lo sienta suyo y pueda votar, opinar, cambiar, modificar, trascender, ¿no? Y la tercera es la trascendencia. Es aquello que te da la guata, o sea, aquello que las tripas, las mariposas en el estómago. Por lo tanto, en este tercer elemento, recomendarles la lectura de este capítulo. Yo lo he hecho, tenía que acabar a I5 y son I9, por lo tanto, estoy un poco fuera de tiempo, 4 minutos, y lo importante ahora es que podamos compartir un espacio donde circule la palabra. Y piensen que lo importante del Travesías, y es el único consejo que les voy a dar, es que, por favor, nadie se siente en el Travesías pensando que el otro sabe más que, sino que pensemos todos que no todos ignoramos lo mismo. Yo siempre acabo mis charlas, y esto la gente que me ha visto, con una frase que es importante apostar por nuestros proyectos, por esa capacidad de decidir lo que queremos ser. Pues hoy, como estaba revisando textos de Cortázar, cambio por primera vez en todas las charlas que he dado, cambio lo de decidir lo que queremos ser por una frase de Cortázar que dice: no puede ser que estemos aquí para no poder ser. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Excelente este cierre. Sobrevuela la idea de la trascendentalidad, ¿sí? Y esto trae a mi mente otra frase, copiando, emulando tu capacidad de transferir conocimientos en estos espacios, pero viene a mi mente una frase del filósofo francés Ortega y Gasset, que muchos ya deben conocer, que decía algo así como: yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas, no me salvo yo, ¿sí? Y con el perdón de don Ortega y Gasset, pues la filosofía no es lo mío, pero se me ocurre hacer una simple analogía, ya que como agentes culturales creamos nuestros proyectos desde perspectivas situacionistas, ¿sí? Enmarcados en contextos, con circunstancias, características particulares que nos definen, y esos entornos, esas otras realidades modifican y atraviesan nuestros proyectos. Y en ese sentido nos toca crear desde nuestros ecosistemas, proyectos y artefactos culturales que vayan más allá de nosotros mismos, ¿sí? Y de las circunstancias inmediatas que nos rodean. Es decir, que nos puedan trascender, que generen, como decías, transferencias vitales, emocionales, vinculares, que provoquen apropiación real, ¿sí? de esos espacios. Y siendo una vez más reiterativa, porque es una idea que sostengo y que vengo ejercitando en mi quehacer cotidiano profesional, creo que esto es posible si trabajamos de manera comunitaria, interdisciplinar, con modelos centrados en los procesos, asociativamente y sinérgicamente, con otros agentes culturales, pero también con las comunidades que estamos habitando, ¿sí? Bueno, Sí. ponemos fin a este Perfecto. primer Sí. webinar. Ángel, ¿sí te parece? Perfecto. Gracias, Ángel, por este increíble seminario, profundo, divertido, que nos invita a reflexionar y nos aporta mucha energía para seguir adelante con nuestros proyectos. Prueba y error en este complejo tiempo que nos toca vivir, pero sabemos que estamos enlazados, que también este espacio es una red vital, activa, y que es muy importante formar parte de ella. Vamos a comenzar con las preguntas, ¿sí? Que han sido formuladas durante la presentación de Ángel.
Varias personas preguntan, Ángel, si podés repetir el punto 5 de The Game. El mic, Ángel, por favor. Ángel, tu mic. He dicho que en principio lo contestaría en el chat, he dicho lo contestaría. El quinto punto, no es que no lo hayan ustedes entendido, ni mucho menos, sino que yo he ido muy rápido. Y va bien volver sobre él, ¿vale? Porque así ahora lo puedo contestar con más calma. Lo que nos dice Barico en ese quinto punto es que hay que volver a mirarlo todo sobre The Game. Y para él The Game nace con la creación del iPhone, ¿de acuerdo? Desde ese punto. Y el libro lo explica muy bien. Pero la tesis interesante de Barico, si me permitís 30 segundos, es que todos, yo antes de leer a The Game, digamos que lo que hacía es cómo esto está cambiando mi vida, ¿no? ¿De acuerdo? Y en cambio, Barico lo que dice es, nuestra vida produjo esto. Y eso me parece un cambio de paradigma total, ¿no? Es decir, estamos en un lugar donde nosotros hemos parido el iPhone. Cuando digo parido, entre todos. Y por tanto, esto. Y esto significa una mutación de la sociedad. Y por lo tanto, lo que dice Barico es la capacidad de verlo de una forma distinta. Gracias, Ángel. Laura y Gal, Virginia también, preguntan lo siguiente, hacen una reflexión y preguntan lo siguiente. Barico plantea la importancia de las nuevas tecnologías en el desarrollo de proyectos de alto impacto cultural. El uso de las nuevas tecnologías van asociadas a la capacidad económica del sector que tiene acceso a esas tecnologías. Pero ¿qué pasa cuando el proyecto cultural se piensa como posibilidad de acceso a la cultura de los sectores más vulnerables? ¿Y dónde queda lo social? Y si podés también ampliar un poco más la idea de vínculos económicos, de esa forma de red. Bien, está muy bien lo que planteáis. Y además, puedo ver que lo que llamamos la distancia, la distancia o el eje que separa el acceso a la cultura por motivos de tecnología, ahora estos días está pasando aquí, ¿no? En cualquier país, está pasando que determinados colectivos no pueden llegar a acceso. Y es muy importante. Por lo tanto, hay un primer elemento, que es que el acceso debe ser universal, debe ser un bien, igual que tenemos el derecho a, deberíamos tener el derecho al acceso. Y por lo tanto hay un primer elemento que es una causa política de una forma clara, ¿no? Ese derecho al acceso. Segundo elemento, también es cierto que cada vez las tecnologías, a veces muchas de las tecnologías, esto que estamos haciendo hoy, era una tecnología inalcanzable para nosotros y en cambio ahora la tenemos. Es decir, que tenemos la virtud o la capacidad de poder usar esas tecnologías a mucho menor coste en cada momento, ¿no? Tercero, lo importante no es la tecnología, lo importante es tener la comunidad para ver cómo yo trabajo con esa comunidad. Por tanto, si yo trabajo con una comunidad donde ese problema tecnológico lo tengo, es evidente que no. El problema es cuando hagamos un proyecto que pensemos justamente al revés. Pongo un ejemplo, ¿eh? Ayer estábamos hablando aquí, ayer a la tarde, resulta que nos hemos inventado una cosa en la Universidad de Barcelona. Me he inventado en el curso donde yo soy coordinador, en el curso del posgrado y en el máster, el posgrado de Dirección de Proyectos Culturales y el máster en Gestión de Instituciones Culturales. En estos me encuentro que tengo muchos alumnos que están confinados, o sea, los tengo todos confinados, pero un porcentaje muy elevado son gente que no son de Barcelona y por tanto están confinados en una habitación de 3 por 3 metros. ¿No? Que si el confinamiento ya cuesta llevarlo, si estás en una habitación como alumno, cuesta muchísimo. Motivado por esta razón y también porque tengo a mi hija confinada en una habitación también de 3 por 3 metros en estos momentos en otro país y con 20 años y que lo vivo muy de cerca este confinamiento, ¿de acuerdo? Hemos creado una historia que no tenía ninguna otra pretensión que se llamase Los viernes salimos. Entonces, los viernes nos encontramos y no hay clase. Lo que hacemos es hablar de todo y de nada. Bueno, como resulta que tecnológicamente esto costaba mucho, ¿de acuerdo? Hemos invitado a gente, ¿no? Y el otro día invitábamos a gente que estaba trabajando con los merenderos en Buenos Aires, ¿no? Y me decían cómo la tecnología que usaban, ¿cuál era?
no era esta, no era, eran el WhatsApp. Y el WhatsApp había sido la forma de poder comunicar con esos merenderos y poder comunicar proyectos y hacer pequeños videitos donde de repente se veía algún truco de magia, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, por lo tanto, lo importante. Y por último, lo más importante, creo que, fijaros, la tecnología está, pero si no hay proyectos que levanten la confianza, la tecnología no nos ayudará para nada. Y había otra pregunta, al final de la pregunta me lo he dejado. Una cosa era la tecnología. Podés ampliar un poco más la idea de los vínculos económicos. Sí, como red, ¿no? Como forma de red. Yo lo que decía es, pongo un ejemplo, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Se encuentran el director del Festival de Poesía de Barcelona con el director del Festival de Poesía de Medellín. Caso verídico, esto, ¿vale? Y de repente el director del Festival de Poesía de Barcelona le dice que en Barcelona, es cierto, en mayo siempre se hace, este año no, porque estamos confinados, se hace la Semana de la Poesía. Y la Semana de la Poesía tiene muchos actos y es oír poesía en lugares inverosímiles, ¿no? Es decir, de repente en la azotea de una casa, en una parada de metro, tal. Pero hay un acto que se hace en el Palau de la Música. Palau es un teatro muy bonito. Y el director del Festival de Poesía de Barcelona le dice al de Medellín, oye, mira, cada año hacemos esto, vienen poetas de todo el mundo y recitan poemas en su lengua original. Y con una linternita vamos leyendo la traducción de esos poemas. Y llenamos el Palau de la Música, el centro del Palau de la Música, el Palacio de la Música, de 1.400 butacas. El de Medellín dice, nosotros hacemos lo mismo, llenamos una plaza 12.000 personas. Entonces, al director del Festival de Poesía de Barcelona le tiene que crepitar la cabeza y tiene que ser capaz de tomar dos opciones. Una, le he dicho antes, tomarse Prozac, es decir, qué mal lo hago. La segunda, establecer vínculos conceptuales con el Festival de Medellín. ¿Qué tipo de poetas traéis? ¿Son poetas que son muy buenos en literatura o son muy buenos explicando esos poemas? Segundo, vínculos económicos. Oye, ¿qué hacemos si hacemos un intercambio por ejemplo, de presentarnos a unas becas de movilidad de artistas y traemos a un paisa de Medellín a Barcelona y a un catalán de Barcelona lo llevamos a Medellín y podemos hacer un intercambio de residencias artísticas? Y hay vínculo económico. Por lo tanto, el vínculo económico no es una compra-venta, que también, no es un intercambio, que también, no es un consorcio, que también, sino que puede ser un pequeño intercambio entre links. Y por último, el vínculo emocional. En estos momentos decir, oye, pues vente a ver el Festival de Poesía de Medellín y a ver qué te parece. Por lo tanto, el tema económico es muy importante establecer que haya esa red, porque, para explicarlo con una película, es como ver Ocean Eleven. ¿Vieron Ocean Eleven? Esos tienen vínculos conceptuales. Uno sabe romper la caja fuerte, otro sabe desbancar el casino, otro sabe doblarse y meterse dentro de una caja, el otro sabe desmayarse, conceptuales. Vínculos económicos, invierten para robar, y vínculos emocionales porque ayudan a recuperar la novia al prota, ¿no? Lucas pregunta, Lucas es DJ y creador de contenidos digitales y ha realizado una convergencia entre estos tópicos y en cómo impactan en la cultura juvenil. Y pregunta, ¿cómo ves el futuro de la cultura juvenil en esta utopía tecnológica forjadora de megalópolis? Pues mira, Lucas, lo primero, si no lo conoces, igual ya lo conoces porque estás metido, pero si no lo conoces, lo primero que tienes que hacer es conectarte a Casa de Salud. Casa de Salud es un proyecto en Chile que ha sido de las cosas más impresionantes que he visto durante el último año. Es un espacio donde el día que yo estuve había 3 conciertos en paralelo, un concierto de música indie, un concierto de rap y otro concierto de música electrónica. En el primero, en el concierto de rap, había unas 250 personas un miércoles por la noche en Casa de Salud, en Chile. En el concierto de indie debía haber unas 150 personas un miércoles por la noche. Y en la música electrónica debía haber 20-25 personas, pero que se llenaría tal. Es un espacio que es alternativo, autogestionado, pero que trabajan muy bien todo el tema de los labels de música electrónica, que están trabajando todo. Por lo tanto, yo veo un muy buen momento para tirar adelante estos proyectos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el reto que tendrás? El reto que tendrás es
cómo hacer un gran proyecto cultural, como han hecho esta gente de Casa de Salud, que tiene una capa de participación, que tiene una capa cultural, que tiene una capa de arte, que tiene una capa que además lo hibridan con comida, que lo hibridan con salas con residencia para artistas, que son como 3.000 metros cuadrados, ¿vale? Y todo hecho a pulmón, todo hecho en Concepción. O sea, no estamos hablando ni de Buenos Aires, no estamos hablando ni de París, ni de Roma. Estamos hablando de ciudades. Concepción es una ciudad que en el 60 quedó destruida por todo el terremoto. Y en ese lugar se puede ver un buen ejemplo. ¿Cuál es el reto? No caer en la parte mainstream. ¿Dónde está esa delgada línea roja? Si lo supiese, te lo diría. Bueno, Paula y Megan hacen una consulta que está dirigida a los dos, que es cómo tendría que ser un proyecto virtual para ser trascendental, y luego te hacen una pregunta a vos, que es cuáles creen, a los dos también, cuáles creen que son las claves para promover una experiencia colectiva y comunitaria desde la irrupción inevitable de la experiencia individual de las pantallas, debido a estos confinamientos, y cómo producimos experiencias sensorio-perceptivas más allá de la visualidad en contextos de confinamiento. Yo la verdad es que lo que tengo para decir es que, por lo menos, creo que los proyectos no son virtuales, sino que el desafío es que nuestros proyectos habiten esos mundos tecnológicos y que puedan integrarse para ser disfrutados y apreciados desde esos lugares, ¿sí? No es que se conviertan en virtuales, sino que habiten esos mundos también. Ese sería como mi aporte, y te dejo, Ángel. Sí. Mirad, voy a contestar a partir de un libro que leí ahora 2 meses, que se llama Desencadenados. Es un libro sobre el sector de las librerías, ¿no? Y habla un poco de la necesidad de tener proyectos enciclopedistas. ¿Qué son proyectos enciclopedistas? Hablando de tecnología y hablando de cultura, ¿no? El autor, creo que se llama Bernat Ruiz Domènech, intentaré ponerles el link en algún momento en el Travesías, o igual David se anima a poner el link de Desencadenados, ¿vale? Es un libro donde él explica la necesidad de crear movimientos enciclopedistas. Y lo explica muy bien. Dice, cuando Diderot y D'Alembert deciden en verdad el proyecto enciclopedia, ellos no iban a escribir un libro. Ellos lo que hacían era juntarse para ver cómo difundir, cómo hablar, cómo intercambiar experiencias de la ciencia. Y por lo tanto, una forma que vieron es la necesidad de escribir una enciclopedia. Fíjense, eso dio lugar a que todas las enciclopedias durante un tiempo se vendieron, nacieron muchas enciclopedias, y ahora han caído todas las enciclopedias porque no hay detrás una comunidad. La única que está aguantando es Wikipedia, porque hay una comunidad detrás que la vamos rellenando. Y por tanto, primer elemento, y tú lo decías también, Silvina, el tema de el tener la comunidad, esa comunidad. Nosotros estamos diciendo que aquí estamos aguantando el confinamiento desde los diferentes proyectos culturales, no gracias a la tecnología, insisto, gracias a la confianza que tiene la gente de cambiar, de entender que no es lo mismo el vernos, el encontrarnos, el que yo ahora pudiese ver la cara de Marina Villavea, o de Albert, o de Nadia, o de María Amalia. Eso es impagable y por lo tanto es evidente. Pero allí yo creo que cada vez las interfaces serán interfaces que nos ayudarán mucho más a poder tener esa experiencia, y que esa experiencia sea una capacidad de encontrarnos con el otro, pero que tiene que tener ese punto de trascendencia. Por lo tanto, remito al proyecto de Casa de Salud y remito también a la capacidad de poder hacer movimientos enciclopédicos. Sin la comunidad no haremos nada. Bueno, Martín y Mila tienen un proyecto de música comunitario, y ellos preguntan, ¿cómo se comienza? ¿Cuál es el primer paso? ¿Dónde buscar un proyecto propio, logrando hibridación, vínculos locales, construyendo redes locales y no locales, y partiendo de dificultades económicas en una comunidad fragmentada? Bien, bueno, esto es el Travesías, ¿eh? O sea, estamos en la primera capa, y por tanto sería pretencioso por mi parte responder a esa pregunta en la totalidad. Pero en lo que toca bajo radar,
algunos elementos sí que en esta primera fase, sí. Además, después vendrá gente que de temas comunitarios sabe muchísimo más que yo. Jon Aguirre, por citar a uno de los nombres que tendréis, que el día de Jon Aguirre yo también, y todos los días me conectaré porque tengo ganas de aprender con ellos, ¿no? Pero dicho esto, dicho esta pequeña justificación de mi respuesta, que no será completa, creo que hay algunos elementos que sí que son importantes. Lo primero es buscar y armar una serie de lógicas, de elementos rectores de tu proyecto. Cuando digo lógicas es hacerte primero de todo una pregunta inicial que puede parecer fácil, pero yo creo que es fundamental, que es ¿por qué hacemos lo que hacemos? No porque quiero hacer un proyecto, ¿por qué quieres hacer un proyecto cultural con la gente del barrio? Y por tanto, debemos tener un conjunto de lógicas, que yo no mencionaré 5 o 6 ahora muy rápidamente, que no tienen por qué cumplirse todas, pero que deberían ayudar a poder hacer ese proyecto. Y para ejemplificarlo lo voy a hacer con un... ¿él le ha dicho que era un proyecto comunitario de música? O de, no lo he oído, Silvina. Sí, de Sí, música ¿no? comunitaria. Vale, pues va, me lanzo a la piscina con el tema de música, ¿no? Imagínate por un momento que yo monto un proyecto comunitario de música. Primero, principio, democratización cultural, que sea accesible. Y eso tendrá muchos elementos. Quiere decir que tendré que pensar los horarios, tiene que decir que tendré que pensar los precios, porque estamos en, has dicho tú que hay un tema económico bien complicado, tengo que ver que tenga alguna forma de hacer llegar, aunque sea por un flyer en papel, porque no puedo tener acceso a la tecnología, etcétera, etcétera. Por lo tanto, primera lógica, democratización cultural. Segunda, que la gente opine sobre el proyecto, que lo pueda mover. Oye, ¿y qué tipo de música? ¿Y qué haremos? ¿Haremos música tradicional o no? ¿Haremos música? ¿Vale? Por tanto, ahí hay también un intercambio, ¿no? Por tanto, segunda lógica, democratización, democracia. Tercera lógica, para mí fundamental, el refuerzo identitario. Es decir, esa capacidad de refuerzo identitario, no hablo de nacionalismo, ni muchísimo menos. Estoy hablando de que si yo soy del barrio de La Boca o soy del barrio de San Telmo, ¿no? Tengo algo que me reconoce en ese territorio, ¿no? Y por lo tanto, si yo soy de Rosario, me reconozco en ese territorio, ese refuerzo identitario. El cuarto elemento puede ser un motor económico. El motor económico es que haya alguien que además decidamos liberar a alguien para que pueda dar mejor o para poder dedicarse de mejor forma. Y el quinto, algo que puede parecer un poco raro, buscar la excelencia. Es ese equilibrio entre yo hago un proyecto de música y quiero que me salga gente que tenga unos hábitos, que tenga un sentido de comunidad, que tenga un refuerzo identitario, pero al mismo tiempo, qué guay que sea después un tipo que acabe siendo el primer violín de la orquesta sinfónica ¿no? Y buscar esa excelencia del proyecto artístico. Las 5 lógicas, hay más, seguro que hay muchas más, pero no se tienen que cumplir las 5, no nos agobiemos, algunas. Bueno, Ángel, vamos a tomarnos unos minutitos más para seguir respondiendo porque hay bastantes consultas, ¿sí? Romina y Alberto, ¿cómo llevar adelante un ideoproyecto a una comunidad dispersa que no necesariamente está anclada a un territorio local, sino a un continente, o extenderlo a la ciudad para que sea para todos? Ese es un tema bien complejo y bien interesante, ¿de acuerdo? De entrada, hay gente que ha reflexionado sobre esto mejor que yo, es la Fundación Avina. La Fundación Avina ha movido proyectos en varios lugares de América Latina. Al principio empezó con proyectos 100% culturalistas, después empezó con temas de gente que recicla y que recoge material de desecho por las calles, no me sale el nombre en Argentina como le llaman, gente que vive, homeless, que viven sin casas, etcétera, ¿de acuerdo? Y por tanto, el hecho de la tensión entre que un proyecto sea local o global, ¿de acuerdo? Eloisa Cartonera, muy bien, Julio, gracias. Voy mirando con el rabillo. Julio, muy gracias por pues este tipo de proyectos, ¿no? Bien, fijaros, varios elementos de reflexión a lo que preguntaba aquí vuestro compañero. Primer elemento, nosotros buscamos que los proyectos tengan 2 características, que pueden ser antagonistas. Por un lado, lo que sería que participe mucho la población, y por otro lado, que tenga una visibilidad
más allá de ese entorno. Y por tanto, ese equilibrio entre participación y visibilidad es uno de los primeros elementos a tener en cuenta. El segundo, aquí nos pasa también en proyectos. Nos pasa en proyectos que tú entras a trabajar en un proyecto cultural, que resulta que encuentras financiación de ese barrio y ahora cada vez menos, pero te decían, ese proyecto solo puede ser para la gente del barrio porque es dinero del barrio, ¿no? Entonces, claro, en un momento donde esto está rompiendo fronteras, esto cada vez está mucho más cuestionado y por lo tanto esto no está pasando, ya por suerte no está pasando. Pero sí que es importante el hecho de establecer, y una forma muy clara es establecer esos vínculos de confianza, que son vínculos conceptuales, repito un poco lo que he dicho ahora. Gracias. Gardenia, estamos organizando las preguntas a medida que van entrando, son como muchas pestañitas. Gardenia, consulta, ¿por qué el concepto de transferencia y no, por ejemplo, de construcción? ¿O qué entenderías como transferencia? Fantástico. El de construcción, sí está, es evidente. No, lo de transferir tiene bastantes acepciones, bastantes. Primera, transferir básicamente se refiere a la capacidad que yo tengo de transferir el conocimiento de un lugar a otro. Esto nace básicamente en las universidades. Las universidades generaban conocimiento o generan conocimiento y ese conocimiento no se podía aplicar. Y empieza a haber colaboraciones entre la universidad y al principio empresas y ahora ya con universidad y organizaciones varias, ¿de acuerdo? De transferir, ¿no? Y transferir en el fondo es la capacidad que yo tenga de no solamente de comunicar lo que hago, sino que el hecho comunicacional, no sé si ustedes cuando han ido a la escuela, a mí de pequeño lo hice como 4 veces. Cómo funciona la comunicación, emisor, mensaje, receptor. Bueno, pues tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que esto ha cambiado, la mala noticia es que si tienen hijos, lo volverán a hacer 4 veces más por cada hijo que lo tengan, ¿de acuerdo? Por lo tanto, emisor, mensaje, receptor, bueno, pues todo esto, el ruido, los canales, toda esta historia, ¿no? Pues con la transferencia, lo más importante es que transferencia tiene que ser bidireccional. ¿Vale? Y por tanto, cuando yo haga un proyecto, todos los proyectos que yo haga los tengo que poder explicar. No hay ningún secreto, no hay un copyright de los proyectos en ningún momento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de proyectos que pueden ser usables. Yo siempre digo una cosa, y Silvina me lo ha oído decir muchas veces y me sabe mal, iba a prometer que no lo diría, pero lo digo esta vez también, ¿no? Cuando ustedes vean un proyecto, copien mucho, porque si copias de uno, plagias, pero si copias de muchos, investigas. Pues investiguen, pero lo importante es la capacidad que tengan de poder vincularse a esos determinados. Y eso es transferir el conocimiento, esa capacidad. Esos 3 amigos que en un momento, al final de una comida, en unas condiciones etílicas de dudosa reputación, ¿de acuerdo? Tienen una idea, ¿no? Esa idea es estado gaseoso. ¿Cuántas ideas tenemos? Ahora, al principio de Travesías, muchas ideas en estado gaseoso, muchas, ¿vale? Pero de repente, yo, esa idea que estaba con esos amigos, me encuentro con Silvina y de repente Silvina me dice, no, mira, esto estaría bien cambiarlo, esto tal. Qué bueno, porque estoy contando algo que me contó Gal Makevicius, ¿vale? Que está conectada ahora, ¿vale? Me la contó, yo se la he contado a Silvina y Silvina me la llena de impurezas conceptuales. Ya hemos pasado de ese estado gaseoso a este estado líquido. Y después nos volvemos a juntar los 4, ya sin condiciones etílicas dudosas, sino nos juntamos delante de un ordenador y ponemos negro sobre blanco en un folio, en un PowerPoint, en un Prezi, en un TikTok, porque claro, ahora si no haces esas cosas en TikTok no eres moderno, ¿eh? Bueno, Marina nos pregunta lo siguiente, te consulta, ¿cómo se hace para no distraernos en la rapidez, velocidad que impone el mundo exterior, hoy acentuado, y no sucumbir en esa aparente necesidad? ¿El proceso ya no es importante? Sí, aquí tengo una respuesta depresiva y otra positiva. La depresiva sintética. Sí, sintética. Muy rápido, pues. La primera, muy rápida, ¿eh? La depresiva. Los procesos colaborativos, los procesos de participación ciudadana son lentos. Lo digo depresiva no porque no crean eso, sino porque nosotros todos vivimos inmersos en periodos
que acostumbran a ser periodos electorales, ¿no? Donde en 4 años hay que conseguir resultados y eso cuesta muchísimo, ¿no? Y por tanto piensen en los proyectos culturales que tienen alrededor si en 4 años son capaces de consolidarlos. Por tanto, digo depresiva en el sentido que cuesta mucho explicarle a quién financia, a explicarle a quién promueve ese proyecto que los proyectos son lentos. Perfecto, gracias. Vamos a hacer un par de preguntas más y vamos a ir cerrando, sí, que nos avisan que hay que ir dándole cierre. Liliana pregunta cuál sería el rol del Estado en relación a la inmensa cantidad de proyectos bajo radar que existen en nuestras ciudades. Fundamental. Y además no lo he explicado, pero cuando he explicado la historia de Schifrin, por no alargarme, hay una opinión personal mía, pero que liga muy bien con esta pregunta que me acabas de hacer, que es la necesidad de que en la cultura el Estado esté presente. No podremos hacer nunca muchos de los proyectos viables si no hay la presencia del Estado. Y el Estado, cuando me hablo del Estado, no me refiero al Estado, me refiero a lo público. Es decir, cuando más local sea ese contacto, mucho mejor. Por lo tanto, descentralización del Estado y presencia del Estado. Cuando yo estoy haciendo un teatro alternativo de 25 butacas, no hay modelo de negocio que lo haga sostenible, pero es necesario que existan, sí que es necesario. Y ahí es donde el rol de lo público es fundamental. Por lo tanto, reivindico de una forma clara la presencia de lo público para la cultura. Bien. Hay muchas preguntas sobre cómo sostener económicamente los proyectos, cómo realizar los estudios de públicos y captación de nuevos públicos mediante las redes sociales, etcétera, que me atrevo a decir, y estoy segura porque conozco el trabajo de Tránsito y de plataforma y esta experiencia travesías que están presentando, que lo van a ir desarrollando y elaborando y reelaborando a lo largo de todo este año de trabajo que tienen. Entonces, te invito, Ángel, a cerrar con una última pregunta, ¿sí? Que es la de Marcela, que dice que cómo ves en el futuro, después de la pandemia, a las experiencias culturales y las actividades culturales que siempre fueron participativas y de apreciación, dice ella. Bien, mira, me coges justamente haciendo en estos momentos más de 45 planes de desconfinamiento de más de 45 proyectos culturales. Planes de desconfinamiento que tienen que ver con EPIs, equipos de protección individual, que tienen que ver con distancias, que tienen que ver con aforos, que tienen que ver con... Y por tanto, digamos que en ese marasmo creo que es importante destacar un elemento, ¿no? Que es que la COVID nos ha puesto de manifiesto algo que antes de que ella apareciese lo teníamos, que es el sector cultural es muy precario. Por tanto, hay que invertir en cultura. Y invertir en cultura significa que nosotros, muchos de los proyectos culturales, se ha hablado siempre de que son importantes, pero lo hemos de ver de la importancia de la sostenibilidad. Y por tanto, para mantener una sociedad más sostenible, hay que hablar de la parte económica, hay que hablar de la parte social, hay que hablar de la parte medioambiental, y esos 3 elementos se han puesto en cuestión en estos momentos durante la COVID. Hemos visto que la económica está sufriendo, pero en cambio la medioambiental estamos recuperando criterios de polución, índices de polución que no habíamos tenido nunca. Y por tanto esos 4 elementos, porque el cuarto sería lo cultural, el cuarto pilar de la cultura nos puede ayudar. Por tanto no veo con una bola lo que va a pasar, pero creo que el valor de la cultura tiene que salir reforzado en estos momentos. Ojalá que sea así. Ahora, también es cierto que muchos gobiernos lo que están haciendo son medidas que son puntuales, medidas de socorro en estos momentos, cuando yo creo que tienen que buscar más medidas estructurales. Ojalá muchos de los decretos de emergencia que estamos haciendo acabasen en ley, ¿no? Porque entonces se cumplirían más allá de la COVID. Muchas gracias, Ángel. Muchísimas gracias por esta excelente presentación. Bueno, vamos llegando al final de este primer seminario web, esperando que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Un aviso importante,
que quiero darles para todos y todas las navegantes de travesías es el siguiente. El próximo sábado 30 de mayo, a las 10 horas de Argentina, tendremos el segundo webinar de travesías, Ciudadanía, Espacios Colectivos y Cultura Abierta, a cargo de Saúl Acosta del Vivero de Iniciativas Ciudadanas, y de un colectivo, que es un colectivo de arquitectos y urbanistas, y van a estar en diálogo con Gustavo Diegues, arquitecto del estudio A77 de aquí de Argentina. Va a ser otra experiencia imperdible. Los coordinadores de travesías les van a enviar por mail el enlace a Zoom para poder participar de del próximo webinar que se viene. Y también les cuento que el enlace de este webinar en el aula virtual va a estar en el aula virtual de travesías para todos aquellos que no lo hayan podido seguir o que lo quieran volver a escuchar. Bueno, nos despedimos con un fuerte abrazo, les pedimos disculpas por no haber podido leer y responder todas las preguntas, pero estoy segura que van a ir siendo resueltas y enriquecidas a lo largo de toda esta travesía que están realizando. Y les agradecemos mucho la participación de hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. Abrazos.